Reflexiones Amazónicas con David Landa. Qué gusto saludarte, David. Muy buen día, muy amable como siempre. Muy buen día, mi querido José. Un abrazo de acá, en esta mañana media húmeda, media tristona en la Amazonía peruana y en el Alto Mayo específicamente. El tema que hoy planteas es el verdadero valor estratégico de la Amazonía peruana: agua, energía, carbono y biodiversidad. Y vaya que tenemos un valor estratégico, pero que no lo estamos aprovechando. ¿Qué es lo que ocurre, David? Mira, en realidad vamos continuando un poco con esta reflexión que va articulándose, encadenándose sábado a sábado, ¿no? La semana pasada hablamos de que teníamos que establecer una doctrina para el gobierno de la Amazonía, tener una doctrina política muy clara, con lineamientos muy nítidos para poder gestionar adecuadamente el territorio y preservar el territorio usándole y generándole valor, ¿no? Entonces, ahora, como consecuencia de aquello, entonces empezamos a reflexionar sobre las potencialidades que tiene la Amazonía y cómo podría contribuir la Amazonía de una manera muy vigorosa en el desarrollo del contexto nacional peruano en general o en sí mismo para la Amazonía. También en otra secuencia nosotros consignamos algunos datos, por ejemplo, que nuestro aporte al PBI nacional del 60% del territorio nacional que abarca la Amazonía era nada más que el 5% nuestra contribución al PBI, y eso es una contribución casi, por decir de una manera un tanto ridícula, en relación al territorio y en relación al contenido del territorio. Y efectivamente, ¿no? La Amazonía peruana es quizás, o la Amazonía en general, ¿no? Sudamericana es el recurso natural más subvaluado en el continente, ¿no? Subvaluado por nosotros mismos, que no le miramos con atención y no nos damos cuenta y no describimos su importancia geoestratégica, estratégica, económica, y etcétera, ¿no? Entonces, eso nos lleva a indagar y nos descubrimos que el discurso es muy romántico. El discurso habla de que somos el pulmón del mundo, los depositarios de un cuarto del agua dulce que se genera en el planeta, que los servicios ambientales son cuantiosos, pero ¿cuándo lo ponemos en valor? Ahí está el problema, ¿no? A pesar de que tenemos información científica que nos dice que justamente nos habla de esas potencialidades, y la monetarización de esas potencialidades nos lo calcula, nos lo aventura, nos lo proyecta. Y también tenemos data acumulada, acopiada en los gobiernos nacionales amazónicos, y que nos están demostrando esa potencialidad, ¿no? Para el caso de Perú, en realidad son datos absolutamente sorprendentes, ¿no? Mira, solamente para darte cuenta que estas 70 millones de hectáreas de bosque que tenemos, bosques tropicales amazónicos, redondeando cifras, te van a generar una captura de carbono de 40 a 50 gigatoneladas, ¿no? Y esto nos puede generar a nosotros, por fijación de carbono equivalente, ¿no? Poniendo a $10 nada más la tonelada de dióxido de carbono equivalente, nos puede generar algo de 400,000 millones de dólares. Imagínate tú, anuales estamos hablando, son algunas veces más, duplicamos creo que con eso el PBI nacional, ¿no? Mucho más de lo que nos puede generar cualquier otra actividad acumulada, económica acumulada en el Perú, ¿no? Esos datos son importantes, solo hablando de bosques que se nos consume continuamente por una pésima intervención y gestión del territorio, ¿no? Otro dato, si tú estás mirando ahí, José, mira, es el tema de agua, ¿no? Entregamos al Atlántico, en este río mar que es la Amazonía, más o menos unos 7 millones de hectómetros cúbicos al mar. Eso nos generaría, si ponemos una renta de más o menos 20 centavos por el metro cúbico de agua, algo de 700 a 1.400 millones de dólares al año, solamente por el tema hídrico. Y estamos hablando de la Amazonía peruana, específicamente, no la Amazonía en general, ¿no? Porque a eso me voy a referir y en eso me voy a focalizar, ¿no? Y si hablamos de agua,
por ejemplo, inmediatamente nosotros nos transportamos al tema de energías limpias, las energías verdes. Entonces, el potencial hidroenergético real de toda la Amazonía, desde pues, la Amazonía de Puno, Cusco, hasta el de Amazonas, San Martín, tenemos de 45 a 60 millones de megavatios, 45 mil a 60 mil megavatios, 45, 60 gigavatios, ¿no? Más de 200 teravatios hora año. Y eso es tremendo, ¿no? De energía limpia y que nos podría generar a la Amazonía peruana unos 12 mil millones de dólares anuales, ¿no? Y San Martín, ahí, como quiera que San Martín es la más importante cabecera de cuenca y tiene toda una serie de pisos ecológicos y una serie de desniveles, porque tenemos un potencial hidroenergético acá de más o menos, si no me equivoco las cifras, de 2.500 a 3.500 megavatios, con una generación anual de entre 11 a 15 teravatios hora, y su valor económico de esto supera los 900 millones de dólares al año, casi 1.000 millones de dólares, solamente en energía. Mírate tú que San Martín con esta capacidad, San Martín solamente con esta capacidad de generación hidroeléctrica, podría suplir el consumo del Perú entero en su una hora punta, ¿no? Y ahí imagínate, ya tú vete sumando ahí las cifras, mi querido José. Sí, en efecto, ¿no? Tendría un valor multiplicador para nuestro país. ¿Y por qué no se ha avanzado, por lo menos en generar políticas, en generar compromisos entre gobierno central, gobierno subnacional, César? David. Mira, hay varios factores, ¿no? El primer factor es que la mirada del Estado peruano, eso lo hemos tratado también aquí en Reflexiones Amazónicas en muchas oportunidades, la mirada es limacéntrica, costacéntrica. Nos estamos focalizando allí. Y claro, de alguna manera se explica porque tienes la mayor cantidad de conflictos que se generan en la costa peruana, ahora más distraídos por el sur, políticos me refiero, que hace que se focalice ahí la atención. También es entendible porque Lima concentra 1/3 de la población nacional y Lima concentra, que creo que más o menos el 80% de la capacidad industrial instalada del país. Entonces, todas las miradas están puestas ahí y se tiene de espaldas a la Amazonía, ¿no? Y eso que no te he hablado, por ejemplo, mi querido José, de los datos que se refieren al valor de la biodiversidad, ¿no? Que nosotros tenemos ahí, que quizás es el activo más valioso con el que contamos, porque ahí tenemos plantas medicinales, proteínas alternativas, ¿no? Entre los insectos comestibles como los uris, los otros insectos que consumimos aquí, la huiva, la hormiga, etcétera, y todas las potencialidades de consumo de obtención de proteínas a través de insectos, que es la alimentación del futuro, y por no hablar de los peces amazónicos y etcétera, ¿no? Fibras, resinas, microorganismos con potencial biotecnológico, y que en todo eso, ese valor biológico, por ejemplo, si lo monetarizamos, nos vamos a una posibilidad de generación de recursos de 2 a 7 trillones de dólares. Te puedes imaginar, eso es brutal. Y no sé, y otra de las razones por qué no se gestiona adecuadamente esto, porque a pesar de que ya tenemos algunas regulaciones referentes a la gestión del territorio, no se están aplicando estas por parte de los gobiernos subnacionales, en el caso de San Martín a nivel regional, ¿no? No hay una falta de ordenamiento territorial. Cierto que siguen trabajando herramientas como la zonificación ecológica y económica, pero no pasamos del diagnóstico, no pasamos de la herramienta como consecuencia del diagnóstico, que es la zonificación ecológica y económica, a la acción que significa ordenar el territorio, ¿no? Ahora, no existe una política amazónica moderna también. Sí, dime, José. Ahora, respecto a la biodiversidad, yo quiero volver a ese tema. ¿Qué potencialidades tenemos que podemos aprovechar y que lo aprovechan otros países? ¿Por qué no lo aprovechamos nosotros? Mira, solamente una molécula que podrías obtener tú de algunos, digamos, componentes de la biodiversidad amazónica genera en el tema farmacológico más o menos entre 200 a 300 millones de dólares al año. Te puedes imaginar, solamente con un elemento, ¿no? Y de la Amazonía aprovechamos, está investigado aproximadamente el 1% de esta potencialidad. Te puedes dar cuenta, José, es impresionante, ¿no?
que tenemos ahí para la industria de la farmacológica, para la cosmética, ¿no? Podemos generar todo un mercado inmenso biofarmacéutico, generar bioplásticos, ¿no? Biomateriales, cosmética verde, ¿no? ¿Qué te podría decir? Biotecnología industrial y servicios ecosistémicos a través de la biología. Entonces, hay una serie de elementos que se podrían usar que no están investigados. Vuelvo a repetir y subrayar, solamente el 1% de toda aquella potencialidad de biodiversa que tenemos en la Amazonía ha sido puesta en valor, ha sido investigada. Hay un infinito universo como para seguir estudiando y poder ponerle en valor en razón de esos mercados que estoy hablando, de bioplásticos, cosmética, biofarmacéutica, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, el otro tema, ¿se trabaja de manera cohesionada en estos temas entre los gobiernos subnacionales o cada uno hace las cosas por su lado? El gran problema es eso, ¿no? Que cada quien, como quiera que adolecemos de una doctrina de intervención territorial amazónico, adolecemos, cada gobernante, que deviene en ese nivel de gobierno, al gobierno regional, se cree el conocedor de todo y cree que por la cuestión electoral, por vía del sufragio, se le ha insuflado conocimientos y son los expertos en todo. No, mientras nosotros aquí en la Amazonía no nos sometamos a la dictadura del conocimiento, o sea, al imperio de la ciencia y la tecnología, y podamos generar, ¿no es cierto?, una política amazónica moderna, no vamos a poder avanzar. Y de que eso sea homogenizado, como quiera que está regido por la ciencia y la tecnología, sería el libreto, por decir así, el guión uniforme para toda la Amazonía. Y eso es lo que no tenemos. Cada quien hace lo que bien le parece, ¿no? Las políticas de gobierno se cambian de acuerdo al humor, de acuerdo al carácter, de acuerdo al conocimiento, pobre o rico, que pueda tener el gobernante de turno, y que por demás se agrava porque lleva a su equipo de gobierno, no generalmente los técnicos más calificados, sino llevan al gobierno a los amigotes y todo, y nos están descapitalizando la Amazonía. El gran problema es que los recursos se siguen dilapidando, esas potencialidades se siguen extinguiendo, se siguen volatilizando, porque no hay una gestión eficiente del territorio, ¿no? Y eso es lo que tenemos que procurar caminar. Bien, lo que acabas de decir en la última parte es muy puntual, ¿no? No hay una gestión eficiente del territorio, que por ahí deberíamos empezar. Así es, por ahí debíamos empezar, y que no hay nada que descubrir al respecto, todo ya lo tenemos nosotros armado, ya tenemos los estudios del territorio que en razón de la construcción de la zonificación ecológica económica, pero el problema es, por ejemplo, en San Martín, ¿no? Ya el 2004 hasta el 2006 trabajamos nuestra zonificación ecológica económica a nivel macro. Desde ahí, esa herramienta, que es todo obviamente un mapeo de las condiciones del territorio, no lo hemos trasladado ya a la acción del ordenamiento territorial. Como hemos dicho aquí en otras reflexiones anteriores, por ejemplo, no hemos instalado una oficina de colonización, o sea, de direccionamiento del posicionamiento del territorio por los inmigrantes. Ellos entran a su buen entender o a su pésimo parecer y nos destrozan en los ecosistemas, ¿no? Y después tenemos los tremendos conflictos. Entonces, el problema es que no pasamos, y en San Martín ahorita estamos actualizando la zonificación ecológica económica y nos llenamos de palmas, congregamos a los demás gobiernos pares amazónicos, nos felicitan porque estamos actualizando la zonificación ecológica económica, cuya actualización, mi querido José, no va a ser otra cosa que mostrarnos cuánto más se ha deforestado el territorio, cuánto más se ha intervenido desordenadamente, cuánto más se ha descapitalizado en razón de esas potencialidades que te he mencionado en la primera parte de esta reflexión. Entonces, no vale nada. Si no vamos a invertir en ordenamiento territorial, no vamos a invertir en gestión eficiente del territorio, estamos por demás. Tenemos que hacer aquí un borrón y cuenta nueva y comenzar de nuevo. En estas próximas elecciones, yo, como ya te dije, tengo un libro ahí, un librito publicado, que va a publicarse, que ojalá sirva para direccionar un poco la reflexión y armonizar un poco las políticas de intervención sobre el territorio. De lo contrario, esto se va a quedar en lo que fue,
lo que pudo ser, lo que pudo construir, y seguiremos contribuyendo, de repente ya ni siquiera el 5% al PBI, sino mucho menos, ¿no? Muy bien, mi estimado David, yo te agradezco como siempre tu participación a través de Reflexiones Amazónicas desde Moyobamba. Siempre es un gusto conversar contigo, muy amable. Gracias, José. Para nosotros siempre es una oportunidad de hacer sentir nuestra voz, una voz centrada, una voz amparada en el conocimiento, en la ciencia, en la data, para producir alguna acción de parte de, no solamente del gobierno nacional en su atención a la Amazonía, y dejen de estar focalizados en Lima, sino que también la atención de parte nuestra, de nuestros gobernantes, nuestros políticos que ahora pretenden el sillón de los gobiernos regionales y locales en las siguientes elecciones, ¿no? Muchas gracias, mi querido José. Muy agradecido, conversábamos con David Landa en nuestra secuencia de Reflexiones Amazónicas. Reflexiones Amazónicas con David Landa.